El nuevo es un imberbe. No tiene ni la mitad de mi experiencia. El sargento primero de cargo, Heriberto Vargas Salazar, escupió una flema en el suelo y se mofó. El humo blanquecino de su cigarro se dispersó en el aire helado de la Sierra de Coahuila. Su voz destilaba una arrogancia sin límites. La esquina del área de reciclaje, detrás de la comandancia, era su guarida secreta, donde él y sus seguidores se reunían. A su lado, el sargento Ramiro Ponce arrugó un vaso de cartón de café de olla y rió con vileza, haciéndole segunda. ¡Ay, mi sargento! Tiene toda la razón. ¿Qué va a saber un egresado del heroico colegio militar? Pura teoría, de seguro. ¿Y encima una mujer? ¿Cómo va a poder con este regimiento tan bravo? ¿Aquí en las faldas de la Sierra de la Viga? Dicen que viene de las fuerzas especiales y no sé qué tanto cuento. Pura pantalla. Ya verá. Heriberto Vargas le dio una palmada en el hombro a Ponce con sus dedos amarillentos por la nicotina. ¿Fuerzas especiales? No me hagas reír. Seguramente se la pasó tomándose fotos para aparentar que era una de ellos. Oye, Ponce, ¿te acuerdas de cuántos comandantes de regimiento he visto ir y venir en esta unidad? Ni con los dedos de las manos se pueden contar. Mi sargento, usted es la historia viviente de este regimiento. Claro que soy la historia. La administración de esta unidad, el control de la tropa, mantener contentos a los oficiales aquí no se mueve ni una cuchara sin que yo lo autorice. Esta coronel, Ximena Castillo de Alba o como se llame, que viene llegando, será igual. Al principio se dará aires de dureza, tratando de imponer disciplina, pero en un mes estará comiendo de mi mano. Con que no descubra los libros de contabilidad que arreglamos, todo estará bien. ¿Entendido? Los ojos de Heriberto Vargas brillaron con codicia. Se palmeó el vientre con aire de satisfacción. Con el dinero que desviaba poco a poco de los fondos para el rancho y los uniformes de los soldados, disfrutaba de festines en los mejores restaurantes de cabrito de la región y se daba la gran vida los fines de semana. Para él, el ejército no era una institución para defender a la patria, sino su mina de oro personal. En ese momento, desde la explanada se escuchó el sonido estridente de un silbato, seguido por los gritos de los soldados. «Atención, presentando a la nueva comandante del regimiento». Heriberto Vargas arrojó al suelo la colilla y la aplastó con la bota militar. «Vaya, vaya. Así que ya llegó la doña. A ver, vamos a verle la cara». Con un andar fanfarrón, rodeó el edificio de la comandancia y se dirigió a la tribuna de la explanada. Un viento cortante y helado, que bajaba desde las faldas del Pico del Buitre en la Sierra de Arteaga, levantaba remolinos de polvo. Cientos de soldados formados en perfecta alineación observaban como un vehículo oficial de color negro se detenía frente a la tribuna. La puerta se abrió y una bota militar fue lo primero que tocó el suelo. Era una bota de combate reluciente, sin una sola mota de polvo. Acto seguido, descendió del vehículo una oficial de figura esbelta y atlética. No vestía el uniforme de gala, sino el de campaña. Bajo la boina, su mirada era fría y sus labios estaban firmemente sellados. La insignia de coronel en su hombro brillaba con un destello gélido bajo el sol. La coronel Ximena Castillo de Alba. La mujer más joven en alcanzar el mando de un regimiento en el ejército mexicano y una legendaria exmiembro del Cuerpo de Fuerzas Especiales. Cuando subió al podio, un silencio absoluto se apoderó del regimiento. Cualquier otro comandante habría aprovechado el momento para dar un discurso grandilocuente y alzar la voz. Pero ella no tomó el micrófono. En su lugar, recorrió lentamente con su mirada penetrante a los soldados formados, como si estuviera haciendo contacto visual con cada uno de ellos. A medida que el silencio se prolongaba, la atmósfera en la explanada se volvía más y más pesada. Debajo del podio, en la sección de los suboficiales de cargo, Heriberto Vargas resopló con desdén para sus adentros. ¿Qué pretende? ¿Intimidarnos desde el principio? ¡Qué ridícula! Fue entonces cuando Ximena Castillo tomó el micrófono. A partir de hoy, asumo el mando de este regimiento. Soy la coronel Ximena Castillo de Alba. Su voz no era fuerte, pero el sonido que fluía a través de los altavoces tenía una extraña autoridad. Su dicción era seca y clara, sin inflexiones innecesarias. La Sierra de Coahuila es fría, y es dura, pero por lo que sé, el lugar más frío no es aquel donde el clima es inclemente, sino donde el corazón de los soldados se ha congelado. La mirada de Ximena se detuvo por un instante en la fila de suboficiales donde se encontraba Heriberto Vargas. Fue solo una fracción de segundo, pero Vargas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Fue mi imaginación? No. Esa mujer definitivamente me miró a mí. Yo no comando con palabras. Comando con principios, reglamentos y resultados.
Si en mi unidad llega a haber un solo soldado que sufra una injusticia, la persona que la haya causado, sin importar su rango, pagará las consecuencias más severas que permita el Código de Justicia Militar. Fin del comunicado. Fue un discurso de toma de posesión corto y conciso. Estallaron los aplausos. Pero las expresiones de los soldados eran extrañas. Más que expectación. En sus rostros se leía una resignación que parecía decir, más de lo mismo de siempre. Terminada la ceremonia, los oficiales se reunieron en la oficina de la comandante. Heriberto Vargas entró deliberadamente al final, con paso lento y despreocupado. Los comandantes de batallón y los oficiales de la plana mayor ya estaban sentados con rostros tensos. Ximena Castillo estaba en la cabecera, revisando unos documentos. A sus órdenes. Mi coronel. Sargento primero de cargo del regimiento. Heriberto Vargas Salazar. Heriberto Vargas hizo un saludo militar. Era un saludo descuidado, con el ángulo incorrecto y los dedos mal colocados, el típico saludo de un sargento veterano que se siente intocable. Ximena respondió secamente, sin levantar la vista de los papeles. En descanso, Vargas se dejó caer pesadamente en un sofá. Con descaro. Mi coronel, debe estar cansada por el largo viaje. El camino a la sierra es algo pesado, ¿verdad? Y permítame informarle de antemano que el manejo de la tropa de esta unidad está bajo mi estricto control. Puede que haya pequeños tropiezos, errores, pero es una unidad sin incidentes graves. Intentaba tantear el terreno con Ximena, con la clara intención de dejarle en claro quién era el que realmente mandaba en esa unidad. Ximena Castillo cerró la carpeta que leía y levantó la cabeza lentamente. Sus ojos sin doble párpado se clavaron directamente en los de Heriberto Vargas. Sargento Vargas. Diga, mi coronel, cuando habla de estricto control, ¿se refiere también a que el menú de la tropa en papel sea diferente al que realmente se sirve? Un silencio helado cayó sobre la sala de reuniones. La ceja de Heriberto Vargas se crispó. ¿Disculpe, a qué se refiere? Ximena levantó una pequeña libreta que estaba sobre su escritorio. Eran unas notas que había tomado de pasada por el comedor justo antes de la ceremonia. El menú del almuerzo de hoy indicaba bistec encebollado. Según la ración establecida, se deberían servir 150 gramos por persona. Sin embargo, en los botes de basura detrás de la cocina no vi cajas de carne de res congelada sin abrir, sino un montón de envolturas de pierna de puerco. ¿Cómo explica eso? Una gota de sudor frío recorrió la espalda de Heriberto Vargas. Una comandante que, a menos de una hora de su llegada, lo primero que hace es revisar la basura de la cocina. Era inconcebible. Forzó una sonrisa, intentando disimular y calmar la situación. Eso seguramente el encargado de intendencia cometió un error. A veces, el abastecimiento que nos llega del escalón superior viene equivocado. ¿El abastecimiento viene equivocado? Esa es una excusa que no había escuchado ni en mis tiempos en las fuerzas especiales. Ximena se levantó de su asiento, se acercó a Heriberto Vargas lentamente, sin hacer ruido con sus botas. Se inclinó y lo miró directamente a los ojos, hablando en voz baja. Si fue un error, se corrige y punto. Pero si fue intencional, la historia es muy diferente. Mis ojos no están de adorno, sargento Vargas. Y cuando muerdo, no suelto. En su mirada había una fiereza palpable. No era simplemente la autoridad de un oficial de alto rango. Era el aura de alguien que ha visto la muerte de cerca en el campo de batalla, el instinto de un verdadero depredador. Abrumado por esa energía imponente, Heriberto Vargas no pudo decir nada, solo tragó saliva. Pueden retirarse todos. Tengo que empezar de cero a entender cómo funcionan las cosas aquí. Los oficiales salieron de la oficina como si huyeran de un incendio. Vargas también salió, sintiéndose acorralado. Apenas puso un pie en el pasillo. El viento frío le golpeó el rostro, pero su cara ardía. Una mezcla de humillación y miedo lo invadió. Pinche víbora, pensó Heriberto Vargas, rechinando los dientes. ¿Se atreve a desafiarme? Ya veremos. Le voy a demostrar quién es el verdadero dueño de esta unidad. Sacó su celular del bolsillo y marcó un número. Bueno, Jiménez. Soy yo. Oye, sobre la próxima entrega de carne vamos a tener que ser un poco más creativos con las facturas. No. Es que la nueva comandante parece que no es ninguna tonta. Vamos a tener que rehacer los libros por completo. Sí. Nos vemos esta noche en tu restaurante. Al colgar, Heriberto Vargas miró de reojo la puerta de la oficina de la comandante y esbozó una sonrisa maliciosa. Mientras tanto, en la oficina vacía, Ximena Castillo estaba de pie junto a la ventana,
observando la cresta del cañón del Guajuco a lo lejos. En su mano sostenía un pequeño recibo arrugado que había encontrado debajo de la mesa donde Vargas se había sentado. La peste es insoportable, murmuró para sí misma. Guardó el recibo en su bolsillo. No hay prisa. La voy a acorralar lenta y perfectamente. La noche caía sobre la sierra de Coahuila, en la profunda oscuridad de la base militar. La batalla entre el lobo y la zorra ya había comenzado. En la sierra de Coahuila, el amanecer llega tarde y la noche temprano, antes de que la brumosa niebla matutina se disipara del campamento militar del regimiento, enclavado entre montañas. De la chimenea de la cocina ya ascendía un humo blanquecino. «Oye, cabo, ¿qué hay de rancho hoy?», preguntó el soldado de primera Pérez con el ceño fruncido, mientras se dirigía al comedor después de la lista de la mañana. A su lado, el cabo Morales suspiró profundamente y respondió sin siquiera mirar el menú colgado. «Según el papel, es caldo de res con machacado, pero ni te hagas ilusiones. Ya sabes cómo es la carne en esta unidad, transparente. No es justo, de verdad. La semana pasada, el chilorio casi no tenía carne. Era pura cebolla. Me moría de hambre. El de Intendencia siempre se queja del presupuesto. Baja la voz. El sargento Vargas tiene oídos en todas partes. Si no quieres que te cancelen el permiso, mejor trágate lo que haya y calla». Los soldados que entraban al comedor tenían rostros sombríos. Los cocineros que servían en la línea de rancho también parecían apenados. Lo que había en la olla grande solo se llamaba caldo de res de nombre. Era un aguachirle en el que ni siquiera se veía grasa. Lo único sólido eran unos cuantos trozos de verdura flotando tristemente. A esa misma hora, en la oficina del sargento de cargo, ubicada en lo más profundo de la comandancia, Heriberto Vargas estaba hundido en un cómodo sillón con un calentador eléctrico a sus pies. Sobre su escritorio, en un marcado contraste con el aguado caldo de los soldados, había un plato de carnitas grasosas y una sopa instantánea Maruchan. Era lo que había sobrado de la cena que se había pedido a escondidas la noche anterior con el oficial de guardia. «Borp», eructó ruidosamente mientras se hurgaba los dientes con un palillo. El cabo Javier Morales, el oficinista, entró con cautela sosteniendo unos documentos para firmar. «Mi sargento, aquí están los papeles del cierre de mes del rancho. Tienen que pasar a la firma de la coronel». Vargas lo interrumpió con un gesto displicente de la mano. «Déjalos ahí y lárgate. Yo los reviso y se los subo cuando crea conveniente». «Ah, y Morales, diga, mi sargento, me dijiste que el próximo mes te toca tu permiso ordinario». «No». El rostro del cabo se iluminó por un segundo, pero su expresión cambió rápidamente a una de ansiedad. Sabía que cuando Vargas usaba ese tono, algo malo estaba por venir. «Sí. Así es. Tengo que ir sin falta porque es el cumpleaños de mi mamá». Vargas arrojó un hueso de las carnitas a la basura y sonrió con malicia. «Qué buen hijo, qué buen hijo. Pero, ¿qué crees? Ya sabes que viene el ejercicio táctico de batallón, ¿verdad? Nos falta gente. Si tú no estás en la oficina, ¿quién va a hacer el trabajo? Vas a tener que posponer ese permiso». El rostro del cabo Morales se puso pálido. «Mi sargento, ya me lo ha pospuesto 2 veces por falta de personal. Esta vez de verdad no puedo. Es el primer cumpleaños de mi mamá desde que la operaron». Vargas se levantó de su silla y se acercó lentamente al cabo. Le pasó un brazo por los hombros y bajó la voz. «A ver, Morales. En el ejército todo se puede, solo hay que ser flexible. Yo puedo hablar con el de personal para que te dé tu permiso. Pero, como dicen por ahí, en esta vida nada es gratis. Tú sabes que el presupuesto de operación de la unidad anda un poco corto y yo he tenido que poner de mi bolsa, ¿no?». Era una mentira descarada. Hacía mucho que el presupuesto de operación había ido a parar a los bolsillos de Vargas, pero el cabo Morales no podía replicar. En esa unidad, la palabra de Heriberto Vargas era ley. ¿Cuánto necesita? Vargas levantó 3 dedos. 3,000 pesos. Piensa que es una cooperación para el Fondo de Desarrollo de la unidad. Si cooperas, te prometo que voy a poner cosas muy buenas en tu hoja de servicio. ¿Qué dices? Tienes que ir al cumpleaños de tu mamá. No. El cabo Morales se mordió el labio. Era mucho dinero, incluso ahorrando todo su sueldo de cabo, pero no tenía opción. Respondió con voz temblorosa. De acuerdo. Veré cómo los consigo para antes de la lista de la tarde. Así me gusta. El cabo Morales siempre entiende. Ya puedes irte. Cuando el cabo salió cabizbajo, Vargas se puso a tararear una canción. Abrió un cajón de su escritorio y de un compartimento secreto sacó un segundo libro de contabilidad.
La portada decía registro de material de oficina, pero por dentro, anotado en clave, estaba el detalle del dinero extorsionado a los soldados y los fondos desviados del ranaje. La nueva comandante por muy lista que sea, nunca podrá descifrar mi contabilidad. Solo yo entiendo mi letra. Vargas tomó una pluma y modificó las cifras en el libro. Con solo reducir 3 pesos del presupuesto diario por soldado, considerando a todo el personal del regimiento, se embolsaba decenas de miles de pesos al mes. Para él, los soldados no eran jóvenes cumpliendo con su deber a la patria, sino carteras andantes, cajeros automáticos con uniforme. A media tarde, en la oficina de la comandante, la coronel Ximena Castillo de Alba miraba por la ventana. Su vista no estaba en los soldados que entrenaban en la explanada, sino fija en el área de reciclaje detrás de la cocina. Había notado un camión que iba y venía desde la mañana. Un camión de reparto de alimentos. ¡Qué extraño!, murmuró para sí misma. El reglamento estipula que los vehículos de abastecimiento deben terminar la inspección y salir antes de las 6 de la mañana. Pero son las 2 de la tarde. ¿Por qué ese camión apenas está llegando? Ximena presionó el intercomunicador. Soldado de guardia. Cambie esa ropa deportiva. No el uniforme. Y espere mis órdenes. Muévase en silencio. Poco después, Ximena salió de sus habitaciones de cargo vistiendo un pants gris sin insignias, con una gorra cubriéndole bien el rostro. Era difícil distinguir si era un oficial o un soldado. Se acercó sigilosamente, como una sombra, a la parte trasera de la cocina. La puerta trasera de la cocina estaba entreabierta. Desde adentro se escuchaba la voz áspera de Heriberto Vargas. Oiga, don Jiménez, la carne esta vez vino de muy mala calidad. ¿No me estará dando gato por liebre con el sello de inspección? Ay, mi sargento, no sea tan estricto. Es para la tropa. ¿Qué tanto es tantito? Además, en el asiento del copiloto de mi camioneta le dejé el whisky que me encargó la otra vez. Un Buchanan's 18. Como le gusta. J.E. Usted sí que sabe. Jiménez. Bueno, está bien. Yo firmo la recepción. Usted descargue rápido y váyase. Ya le diré a los de la cocina que le pongan mucho condimento para tapar el sabor. El proveedor, Jiménez, y Heriberto Vargas se reían mientras descargaban la mercancía. Las cajas tenían una etiqueta que decía propiedad del ejército mexicano, pero a simple vista se notaba que el contenido era carne de pésima calidad. La congelación era tan deficiente que escurría sangre, e incluso la fecha de caducidad había sido mañosamente alterada con una nueva etiqueta pegada encima. Ximena sacó su smartphone, sin hacer ruido, grabó la escena en video. Lo hizo con la misma pericia con la que en sus días en las fuerzas especiales se infiltraba en territorio enemigo para recabar inteligencia. Su mano no tembló ni un milímetro. En la pantalla quedó registrado hasta el momento en que Vargas se guardaba un sobre con dinero en el bolsillo. Bingo. Pero no irrumpió en la escena. Todavía no era el momento. Para cazar a una serpiente, hay que golpearla en la cabeza, no en la cola. Y para golpear la cabeza, hay que tender una trampa perfecta, sin escapatoria posible. Ximena se dio la vuelta en silencio y se alejó de la cocina. Fue entonces cuando vio a un soldado llorando, acurrucado en un rincón. Era el cabo Morales, el mismo que había sido extorsionado por Vargas en la mañana. Sostenía su celular y le suplicaba a alguien. Carnal, perdona la molestia, ¿no me podrías prestar una lana? Te juro que te pago en cuanto salga de permiso. Es que es para el hospital de mi jefa. Me urge. Los pasos de Ximena se detuvieron. Su mirada se endureció. Una cosa era malversar fondos públicos, pero aprovecharse de la desesperación de un soldado para exprimirlo hasta el último centavo era algo imperdonable, no como militar, sino como ser humano. Se acercó por detrás del cabo Morales sin hacer ruido, y le preguntó en voz baja. Voy a ser directa. ¿Para quién es ese dinero? El cabo Morales se sobresaltó y se giró bruscamente. Vio a una mujer desconocida con gorra. ¿Quién es usted? No puede estar aquí. Es área restringida. Ximena se quitó la gorra lentamente. El frío viento invernal agitó su cabello corto. Soy la comandante del regimiento. Los ojos del cabo se abrieron como platos. Intentó ponerse de pie para saludar, pero sus piernas flaquearon y casi se cae. Omita el saludo. Siéntese. Y dígame la verdad. ¿El sargento Vargas le pidió dinero? Los labios del cabo Morales temblaban. Tenía miedo de las represalias del sargento de cargo si hablaba. Pero la mirada de la coronel que tenía enfrente era diferente a la de Vargas. Era fría. Increíblemente fría. Pero en ella había una confianza inquebrantable. Dijo que si quería salir de permiso,
Tenía que hacer una cooperación para el Fondo de Desarrollo. 3,000 pesos. El puño de Ximena se apretó con fuerza. Las venas se marcaron sobre su piel pálida. Fondo de Desarrollo, qué ladrón tan creativo. Sacó su cartera del bolsillo. Tomó 6 billetes de 500 pesos y se los puso en la mano al cabo Morales. Llévale este dinero. Mi coronel. No puedo aceptarlo. ¿Cómo cree? Es una orden. Dale este dinero al sargento Vargas. Y muy importante, no se lo des en efectivo directamente. Dile que no puedes hacerle una transferencia y que por eso se lo das en un sobre. Y debes usar este sobre. Exactamente este. Ximena tomó un sobre blanco de apariencia común de su cartera y metió el dinero dentro. Pero en una de las esquinas interiores del sobre había una marca diminuta, casi invisible, que solo ella podía reconocer. Era una tinta especial que usaban en las fuerzas especiales para sus operaciones, invisible a simple vista pero que se revelaba claramente bajo una luz ultravioleta. Esto no es mi carnada. Es la soga para su cuello. Tú actúa como si no supieras nada. No tengas miedo. A partir de este momento, detrás de ti no está solo este regimiento. Está Ximena Castillo. El cabo Morales tomó el sobre. Desconcertado. Al mirar a los ojos a la coronel, sintió que un coraje desconocido brotaba en su interior. Entendido. Gracias. Mi coronel. Vaya. Mientras el cabo se alejaba, Ximena se volvió a poner la gorra. Esa noche, Heriberto Vargas se escabulló de la base sin que el oficial de guardia se diera cuenta y se dirigió a un bar cercano. En su bolsillo llevaba los 3,000 pesos que le había sacado al cabo Morales y el sobre grueso que le había dado el proveedor. Ajúa. Hoy toca ir a un buen lugar a echarme unos tequilas. Con dinero que cae así del cielo. Qué a gusto se vive en el ejército. Tomó un taxi y desapareció en dirección al centro de la ciudad. Pero no sabía que, en la oscuridad, un sedán negro con los faros apagados lo seguía silenciosamente. Al volante iba Ximena Castillo, y en el asiento del copiloto, una laptop estaba encendida. En la pantalla se veía la señal hackeada de las cámaras de seguridad de la base y se registraba en tiempo real la ruta de Vargas. Disfruta todo lo que puedas, Heriberto Vargas. Porque el sabor de ese tequila será el último gusto dulce que te des en la vida. Ximena cambió de marcha y pisó el acelerador. El rugido del motor cortó con agudeza el aire nocturno de la sierra. La cacería había terminado la fase de reconocimiento y entraba de lleno en la persecución. Días después, el regimiento se encontraba en la víspera de la evaluación del ejercicio táctico anual. La atmósfera en la oficina de la comandante era tensa. El oficial de operaciones y el de inteligencia estaban exponiendo el plan de maniobra sobre un mapa, pero la mirada de Ximena estaba perdida en el vacío, más allá del mapa. ¿Dónde está el sargento Vargas en este momento? El oficial de operaciones, que estaba en medio de su exposición, se detuvo, desconcertado. Ah, ¿se refiere al sargento primero de cargo? Por lo que sé, está en la bodega de intendencia supervisando la entrega del material para el ejercicio. Ximena esbozó una ligera sonrisa. Era una sonrisa gélida. ¿Supervisando? Sería más seguro dejar a un coyote cuidando el gallinero. Se levantó de su asiento. Se ajustó la camisola de su uniforme de campaña y se puso la boina. Se suspende la junta de planeación. La inspección en el terreno es prioritaria. A la misma hora, frente a la bodega de intendencia del regimiento, Heriberto Vargas fumaba un cigarro recargado en un montacargas. Frente a él había pilas de cajas con raciones de campaña, baterías y pintura de camuflaje que se usarían en el ejercicio. Charlaba y se reía a carcajadas con el sargento Ponce. Oye, sobre los calentadores de manos que se les van a dar a los soldados para el ejercicio saca primero los que sobraron del año pasado. Los nuevos escóndelos bien al fondo de la bodega. Pero, mi sargento, los del año pasado ya están todos duros. No van a servir de nada. Los muchachos se van a quejar de que se congelan las manos. Cállate. Son consumibles. Se usan y se tiran. ¿Qué más da? Los calentadores nuevos los puedo vender después a una tienda de artículos de montañismo que conozco, y me saco una buena lana. Y lo mismo con las baterías. Mezcla de las chinas baratas. Si en medio del ejercicio los radios no funcionan, le echamos la culpa al terreno montañoso y listo. Heriberto Vargas creía que su plan era perfecto. Por muy estricta que fuera la nueva comandante, consideraba imposible que revisara uno por uno los detalles de un material de intendencia tan minucioso. Además, si durante el ejercicio fallaba el equipo o los soldados pasaban frío, la responsabilidad recaería directamente sobre la comandante, Ximena Castillo. A ver si así aprende a no meterse en mis asuntos. Que pase una buena vergüenza. En ese instante,
Se escucharon pasos de botas militares fuera de la bodega. Eran pasos rítmicos, marciales, de una cadencia inquietantemente serena. Vargas apagó el cigarro a toda prisa. Ximena Castillo entró en la bodega. Detrás de ella, el oficial de logística y el de inspección y contraloría la seguían con rostros visiblemente tensos. A sus órdenes. Mi coronel, hay mucho polvo aquí. No tenía que haberse molestado en venir hasta. Heriberto Vargas intentó bloquearle el paso con una sonrisa salamera, pero Ximena lo ignoró como si fuera invisible y pasó de largo. Tomó al azar una de las cajas de calentadores de manos apiladas. Ábranla. El oficial de logística se apresuró a abrir la caja con un cúter. Ximena sacó un calentador y lo apretó en su mano. Estaba duro como una piedra. Al revisar la fecha de fabricación, vio que había caducado hacía 2 años. Era material que debía haber sido desechado. Sargento Vargas. La voz de Ximena sonó grave y profunda. Sí, mi coronel. Ah, eso debe ser que la bodega no está bien organizada y se mezcló material viejo. Lo corrijo de inmediato. Heriberto Vargas sentía un sudor frío en la espalda, pero seguía tratando de justificarse con descaro. ¿Se mezcló? Me parece que todas estas cajas son material de desecho. ¿A sus ojos esto parece material de intendencia en condiciones normales? Ximena arrojó el calentador duro a los pies de Vargas. Y esas cajas de baterías de allá. No son las reglamentarias con el sello de la Sedena, sino unas chinas de baja calidad que se venden en cualquier mercado. Que yo sepa, el presupuesto de nuestra unidad contempla la compra de baterías de fabricación nacional y reglamentarias. ¿A dónde fue a parar la diferencia del costo? Los ojos de Heriberto Vargas delataron su nerviosismo. Eso es un malentendido. Para completar el pedido a tiempo. Seguro el proveedor cometió un. Cada vez que la palabra error sale de su boca, mi paciencia se agota. Ximena dio un paso más hacia él. Ante su imponente presencia, Vargas retrocedió instintivamente. El propio comandante de la región militar vendrá a supervisar este ejercicio. Si durante las maniobras los radios fallan o los soldados sufren de hipotermia y la operación fracasa, eso no será un simple error. Será un acto de sabotaje, un acto que beneficia al enemigo. En otras palabras, traición. La palabra traición congeló el aire de la bodega. Vargas, fingiendo indignación, alzó la voz. Está llevando las cosas demasiado lejos. Traición. A mí, ¿qué le he dedicado tantos años de mi vida a esta unidad? Yo también soy un militar con honor. Ximena rió con frialdad. ¿Honor? ¿Irse de fiesta a los tables con dinero robado es a lo que usted llama honor? El rostro de Heriberto Vargas pasó del rojo al morado. Que se atreviera a ventilar su vida privada frente a los soldados y otros oficiales, la humillación era tal que estaba a punto de perder la razón. Reemplace todo con material reglamentario de inmediato. Si para el inicio del ejercicio no está todo perfectamente preparado, no se va a librar solo con que le quiten el uniforme. Ximena se dio la vuelta y salió de la bodega sin mirar atrás. El sargento Vargas, que se quedó allí, no pudo contener su rabia y pateó una caja vacía que tenía al lado. Maldita sea. Pinche vieja arrogante. ¿Cómo se atreve a humillarme así? Furioso. Sacó su celular. Sus manos temblaban mientras marcaba un número. Bueno, primo. Soy yo. Sí, oye, la nueva comandante que llegó es un desastre. Sí, una loca de atar. Trata a los suboficiales como si fuéramos basura. Ajá. Necesito que le eches una mano. Voy a juntar algunas pruebas y te las mando para que las filtres a la Comisión de Derechos Humanos y a la prensa. Sí, hay que hundirla por completo. Al colgar, los ojos de Vargas ardían de rabia. ¿Así que le gusta la ley? Perfecto. Pues yo también voy a jugar con la ley. Le voy a enseñar lo que le pasa a una comandante que abusa de su autoridad y denigra a sus subordinados. Esa misma noche, Heriberto Vargas convocó a su círculo de suboficiales leales. Reunidos en el reservado de un restaurante, comenzaron a conspirar para deshacerse de Ximena. Esa mujer tiene un modo de hablar muy prepotente. ¿No creen? Ayer hasta le gritó al sargento Ramírez. Así es. Podemos escribir una queja formal entre todos. Con el ambiente que hay ahora en el ejército, si decimos que una comandante mujer abusa de su poder, los medios se la van a comer viva. Heriberto Vargas apuró su vaso de tequila y rió entre dientes. Perfecto. La operación se llamará Casa de la Víbora. Durante el ejercicio, finjan que no entienden las órdenes, cometan errores. Y luego le echamos toda la culpa a las malas decisiones de la comandante. No olviden tener sus celulares grabando para intentar sacarle alguna declaración comprometedora. No se daban cuenta de lo frágil que era la trampa que estaban tendiendo.
Ni en sus sueños más locos imaginaron que, en la mesa de al lado, separada solo por una delgada pared de madera, estaba sentada Ximena Castillo. Ximena se quitó un auricular y dejó su taza de té sobre la mesa. Un dispositivo de escucha de alto rendimiento había grabado cada palabra de la conversación del grupo de Vargas, sin omitir ni una sílaba. ¿Casa de la víbora? ¡Qué interesante! Pronto veremos quién es el cazador y quién es la presa. A su lado estaba sentado el asesor jurídico del regimiento, un ex investigador de la policía militar. Ya lo escuchó, ¿verdad? Insultos a un superior. Conspiración para desobedecer órdenes. Intento de difamación. Solo con esto ya es suficiente para detenerlos y abrir una investigación. El asesor jurídico asintió. Sí, mi coronel. Las pruebas son abrumadoras. ¿Cuándo procedemos? No, todavía no. El momento de la ejecución será cuando intenten llevar a cabo su plan en el campo de maniobras. Hay que acabar con ellos de la forma más espectacular y miserable posible. Ximena se levantó. El viento nocturno de la sierra le rozó el cuello de la camisola, pero su mirada brillaba con una frialdad aún mayor. Llegó el día del gran ejercicio táctico del regimiento. En la zona montañosa de Coahuila se respiraba un aire de guerra. Fiel a su entrenamiento en las fuerzas especiales, Ximena no se instaló en la cómoda tienda del puesto de mando, sino en un puesto de observación avanzado. Con unos binoculares, supervisaba en tiempo real el desplazamiento de sus unidades. Tercer batallón. Reporte su posición. ¿Primera compañía ya cruzó la línea de partida? Una voz apurada se escuchó por el radio. Aquí comandante del tercer batallón. Reporto que 2 vehículos de la primera compañía están averiados. No arrancan por una falla mecánica. La tropa avanza a pie, pero estamos retrasados. La mirada de Ximena se agudizó. Era obra de Heriberto Vargas. El resultado de haber desviado refacciones y reemplazarlas con piezas de mala calidad se estaba haciendo evidente. Sin alarmarse, desplieguen los vehículos de reserva y aseguren los vehículos averiados tal como están. Dígale al personal de mantenimiento que no los toquen. Sus órdenes eran concisas y claras. Pero el sabotaje de Vargas no terminó ahí. El reparto del rancho del mediodía se estaba demorando. Los soldados, agotados tras una dura maniobra para tomar una colina, empezaban a sentir el hambre. En el puesto de mando de retaguardia, Heriberto Vargas sorbía tranquilamente un café. Uy, parece que el camión de la cocina se perdió. El camino a la sierra es muy difícil. Los muchachos van a pasar un poco de hambre. Le hizo un guiño al sargento Ponce. Ponce, a su vez, envió mensajes de texto a un grupo de soldados descontentos que ya había reclutado. La orden era difundir el rumor de que la comandante no conoce el terreno y por su culpa no tenemos ni qué comer. Pero Ximena ya había activado su plan B, con una sola orden por radio. Unos camiones civiles que esperaban cerca de la zona de maniobra se pusieron en marcha. Eran vehículos con box lanchis especiales que ella misma había contratado con su propio dinero. Cuando los soldados recibieron las loncheras con arroz caliente y guisados de carne, el plan de Vargas se desmoronó en un instante. Las quejas de la tropa se convirtieron en vítores. Una comandante que deja a sus soldados sin comer no merece su puesto. Sargento Vargas. ¿Era este el escenario que usted esperaba? La voz de Ximena, que se escuchó por el radio, hizo que Vargas diera un respingo. Ella parecía haber anticipado cada uno de sus movimientos. El último día del ejercicio, durante la evaluación final, toda la tropa y los oficiales, cubiertos de polvo y tierra, estaban reunidos en la explanada. Ximena subió al podio y tomó el micrófono. A su lado, 2 vehículos de la policía militar esperaban, pero Vargas pensó que simplemente eran parte del apoyo al ejercicio. En este ejercicio, hemos confirmado muchas cosas. El espíritu de combate de nuestros soldados fue excelente, pero lo que nos detuvo no fue el enemigo, sino un enemigo interno. La mirada de Ximena se fijó en Heriberto Vargas. Los vehículos se averiaron. El abastecimiento se retrasó. El equipo falló por piezas defectuosas. Algunos dirán que fueron errores, pero yo lo llamo un crimen. Un murmullo se extendió entre la multitud. Vargas, tratando de ocultar su nerviosismo, tosió forzadamente. Mi coronel, con todo respeto. Sus palabras son un poco fuertes para una evaluación. Sargento primero de cargo Heriberto Vargas. Un paso al frente. Ante la orden glacial de Ximena, Vargas avanzó a regañadientes hasta el frente del podio. Sí, me llamó. Usted le exigió 3,000 pesos al cabo Javier Morales a cambio de su permiso. ¿Cierto? El rostro de Vargas se tornó blanco como el papel. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Yo nunca he hecho tal cosa. ¿Tiene pruebas?
Esto es una calumnia. Empezó a gritar y a patalear, clamando su inocencia. Escuchen todos. La comandante está tratando de incriminar a un suboficial inocente, con todo lo que yo he hecho por esta unidad. Ximena, en silencio, sacó un control remoto de su bolsillo y encendió un proyector. En una pantalla gigante, comenzó a reproducirse un video. Era la grabación de Vargas detrás de la cocina, recibiendo un sobre con dinero del proveedor a cambio de aceptar carne en mal estado. La imagen era nítida y el audio perfectamente claro. Esto. Apenas terminó el video, la pantalla cambió. Apareció una foto del sobre de dinero que el cabo Morales le había entregado a Vargas. Y luego, una escena donde se encontraba ese mismo sobre en la caja fuerte personal de Vargas. Los investigadores de la policía militar iluminaron el sobre con una luz ultravioleta, y la marca especial que Ximena había hecho en la esquina brilló con un color fluorescente. Ese es el sobre que confiscamos de su caja fuerte. El mismo dinero que yo le di al cabo Morales. Y aquí, continuó Ximena, también tengo los archivos de audio donde usted y sus secuaces conspiraban para difamarme. ¿Quiere que los ponga? Las piernas de Heriberto Vargas flaquearon y se desplomó en el suelo. Era un jaque mate perfecto. No había escapatoria. Usted ha manchado el honor militar y se ha alimentado de la sangre de los soldados que cumplen con su sagrado deber a la patria. No necesito citar ningún artículo del Código de Justicia. Su destino no es un arresto disciplinario. Es la prisión militar. A una señal de Ximena. Los policías militares que esperaban se abalanzaron sobre él. Suéltenme. ¿No saben quién soy? Yo conozco hasta al comandante de la región militar. Suéltenme. Heriberto Vargas forcejeó, pero los corpulentos policías lo sometieron y le pusieron las esposas. En el instante en que el frío metal tocó sus muñecas, supo que sus 30 años de carrera militar habían llegado a un final miserable. Mientras se lo llevaban, Ximena le lanzó el tiro de gracia. Y qué bueno que conoce al comandante de la región. Me informó que piensa asistir personalmente a su juicio, así que podrá saludarlo allá. Un silencio sobrecogedor se apoderó de la explanada. Nadie se atrevía ni a respirar. Ver al sargento de cargo, que había actuado como un monarca absoluto, ser arrestado como un delincuente común era un shock total. Pero fueron los soldados quienes rompieron el silencio. ¡Boh! Un grito que comenzó con uno solo se extendió como una ola por toda la explanada. No era un simple ruido. Era un grito de liberación. La explosión de toda la frustración y la injusticia acumuladas. El cabo Morales, con lágrimas en los ojos, miraba a Ximena. Ximena dedicó una leve sonrisa a los soldados que la vitoreaban. Fue solo por un instante, pero esa sonrisa fue lo suficientemente cálida como para derretir el frío invierno de la sierra. Volvió a endurecer su expresión y tomó el micrófono. Silencio. El ejercicio aún no ha terminado. Todo el personal, prepárese para regresar a la base. Atención. Un grito de saludo, más fuerte y unido que nunca, retumbó en el cielo de Coahuila. Ximena bajó del podio y cruzó la explanada polvorienta. A sus espaldas, un nuevo viento comenzaba a soplar en una unidad liberada de las cadenas de la corrupción. Al día siguiente del arresto del sargento primero de cargo Heriberto Vargas por la policía militar, una calma tensa, como la que precede a una tormenta, se apoderó del cuartel general del regimiento. El escritorio del sargento de cargo estaba vacío, pero el hedor de su corrupción todavía impregnaba cada rincón de la unidad. A las 3 de la madrugada, cuando todos dormían, la puerta de la comandancia se abrió sin hacer ruido. Alguien se deslizó en la oscuridad, apenas iluminada por la tenue luz de emergencia del pasillo. Era el sargento Ponce. Como mano derecha de Heriberto Vargas, se había beneficiado de las obras de su corrupción. La noticia del arresto de su jefe lo había mantenido en vela toda la noche. El libro hay otro libro de contabilidad. Si lo destruyo, estaré a salvo. Heriberto Vargas era un hombre meticuloso. Además del libro que Ximena había descubierto, existía una libreta secreta donde había anotado los trapos sucios de otros oficiales, usándolos como chantaje. Ponce sabía que esa libreta era una bomba de tiempo que podría destruirlo. Se apresuró a desmontar el doble fondo del cajón del escritorio. Lo encontré. Una libreta de cuero negro estaba en sus manos. Ponce suspiró aliviado y sacó un encendedor. Iba a quemarla ahí mismo. ¡Chas! En el instante en que la llama del encendedor se encendió, una voz gélida resonó en la oscuridad. Es un poco tarde para jugar con fuego, ¿no cree, sargento Ponce? Ponce, aterrorizado, dejó caer la libreta y el encendedor. Desde un sofá sumido en la oscuridad en un rincón de la oficina, Ximena Castillo se levantó lentamente.
Había estado sentada allí, en la penumbra, sin encender una sola luz, como un depredador esperando que su presa cayera en la trampa por su propio pie. «Mi coronel, ¿qué hace usted aquí?» Supuse que, una vez que Vargas cayera, las ratas asustadas vendrían a destruir la evidencia. Veo que mi suposición fue correcta. Ximena recogió la libreta del suelo. Ponce intentó arrebatársela, pero la mirada de la coronel lo paralizó. Así que esta era su póliza de seguro. Abrió la libreta. El contenido, iluminado por la luz de la luna que se filtraba, era grotesco. Detallaba a quien se le habían dado sobornos, con quien habían ido a burdeles, con fechas y horas exactas. No solo implicaba a Ponce, sino que exponía a toda una red de corrupción dentro del regimiento. «Mi coronel, por favor, deme una oportunidad. Yo solo seguía órdenes». Vargas me amenazó con arruinar mi carrera si no hacía lo que él decía. Ponce se arrodilló y suplicó. Era una escena patética, con lágrimas y mocos corriendo por su rostro. Ximena lo miró con desprecio. ¿Qué solo seguía órdenes? Los criminales nazis dieron la misma excusa en sus juicios. La elección fue suya. Mientras usted bebía alcohol y comía carne con ese dinero sucio, ignoró el hambre de sus soldados. Ximena guardó la libreta en el bolsillo de su camisola. Al amanecer, esto será entregado a la policía militar. Le asignarán la celda contigua a la de Vargas. Vaya y sígale mostrando su lealtad allá. Soldado de guardia, llévese a este hombre al área de arrestados. El oficial de guardia y otros soldados irrumpieron y se llevaron a Ponce a rastras. Sus gritos desesperados resonaron en el pasillo, pero la expresión de Ximena no cambió en lo más mínimo. A la mañana siguiente, Ximena convocó una junta de oficiales de emergencia. El ambiente en la sala de reuniones era pesado, con los arrestos consecutivos de Vargas y Ponce. Los oficiales apenas se atrevían a respirar. Ximena, sentada en la cabecera, los miró uno por uno. El caso del sargento Vargas no es un incidente aislado. Pediré cuentas a todos los que lo ignoraron, lo permitieron o participaron. Arrojó una gruesa pila de documentos sobre la mesa. Los rostros de los oficiales se tornaron lívidos. A partir de este momento, todos los sistemas administrativos, de abastecimiento y de rancho de este regimiento serán revisados desde cero. Ya he entregado todos los libros de contabilidad de los últimos 5 años a la Oficina de Inspección y Contraloría. El dicho de que el que busca, encuentra no se aplica conmigo. Si encuentro polvo, sacudiré hasta que no quede ni una mota. Su reforma fue implacable, rápida y precisa. El primer lugar donde se notó el cambio fue en el comedor. Órale, ¿qué es esto? ¿Es carne de verdad? A la hora del almuerzo, los ojos de los soldados que recibían su plato se abrieron de par en par. La olla estaba llena de un pozole rojo con grandes trozos de carne de puerco. De guarnición, en lugar de la típica verdura congelada, había tacos dorados recién hechos. Cuando el presupuesto de alimentos que Vargas había estado desviando comenzó a usarse íntegramente para la tropa, la calidad de la comida mejoró a un nivel casi de restaurante. Oye, el caldo sabe diferente. Ya no es esa agua grasosa de antes. Desde que llegó la nueva coronel, la vida en el cuartel es otra cosa. Los soldados comían como si no hubiera un mañana. Desde un rincón del comedor, Ximena observaba la escena con una leve sonrisa en los labios. Pero no se acercó a los soldados para recibir elogios. Simplemente se dirigió en silencio al cocinero encargado. Sargento cocinero. A sus órdenes. Disfrutó su comida. Mi coronel, el sabor no es lo importante. Cumpla con estos 3 principios: higiene, ración completa y nutrición. Si falta presupuesto, úselo de mi sueldo, pero no quiero que se vuelva a jugar con la comida de mis muchachos. ¿Entendido? Sí, mi coronel. Entendido, respondió el cocinero con voz firme y marcial. Ximena se dio la vuelta y se fue. A sus espaldas se escuchaban las risas de los soldados. Era la primera vez que oía risas genuinas en esa unidad desde su llegada. Sin embargo, la paz no duró mucho. Después de arrancar la raíz podrida, una nueva prueba, esta vez externa, se cernía sobre ellos. El cielo sobre la sierra de Coahuila se estaba oscureciendo de manera ominosa. En diciembre, la sierra de Coahuila es el reino de la nieve y, para los soldados, el infierno. La nevada que comenzó por la tarde se convirtió en una ventisca que impedía la visibilidad por la noche. Se emitió una alerta de tormenta invernal severa. Todo el personal, prepárese para las operaciones de remoción de nieve. Alerta general. A la orden de Ximena, toda la unidad salió corriendo a la explanada, de las bocas de los soldados, que empuñaban palas y picos.
Salían nubes de vaho blanco. Ximena, en lugar de quedarse sentada en su vehículo de mando, también tomó una pala y se unió a la tropa. Mi coronel, por favor, entre a resguardarse. Nosotros nos encargaremos, le dijo un comandante de batallón, tratando de disuadirla. Pero Ximena negó con la cabeza. Mientras mis subordinados tiemblan de frío. Su comandante no puede estar junto a un calentador. Dividan por secciones y despejen rápidamente. Procedan. Ante su ejemplo, hasta los oficiales comenzaron a palear la nieve sin una sola queja. Pero alrededor de las 2 de la madrugada, un grito desesperado estalló en el radio. Aquí tercera compañía. Colapso en los antiguos dormitorios detrás del polvorín. Repito, colapso en los antiguos dormitorios. Hay personal atrapado que estaba trabajando dentro. La mirada de Ximena se tensó. Los antiguos dormitorios detrás del polvorín eran en realidad una bodega que Heriberto Vargas había mandado construir con materiales baratos y de mala calidad para desviar fondos. La estructura precaria no había soportado el peso de la nevada récord y se había venido abajo. Nos movemos al lugar del incidente. Llamen al servicio de sanidad y soliciten maquinaria pesada al batallón de ingenieros. Ximena corrió a través de la nieve hacia el lugar del accidente. La escena era un caos. Paneles de lámina y vigas de acero estaban retorcidos como si fueran de caramelo, y debajo se escuchaban los quejidos de los soldados. ¡Ayuda! Mi pierna está atrapada. La maquinaria pesada de los ingenieros tardaría en llegar. La nieve había bloqueado las vías de acceso. No tenemos tiempo que esperar. Si los dejamos así, morirán de hipotermia. Los sacaremos nosotros mismos. Ximena se quitó la chamarra de campo que llevaba. A pesar de los 20 grados bajo cero, de su cuerpo parecía emanar calor. Es peligroso. Mi coronel. Existe el riesgo de un segundo colapso. El oficial de operaciones la agarró del brazo. Pero Ximena se zafó. En las fuerzas especiales no solo aprendí a matar gente, también aprendí a salvarla. Que me sigan solo los que tengan agallas. Se lanzó hacia un hueco entre los escombros de acero retorcido. La habilidad para infiltrarse en edificios que había perfeccionado en sus días de operaciones antiterroristas en las fuerzas especiales salió a relucir. Deslizándose por los estrechos e inestables escombros, encontró a los soldados atrapados uno por uno. Soldado Ramírez. Reacciona. ¿Me escuchas? Mi coronel, tengo mucho frío. El soldado Ramírez. Con una pierna aplastada bajo una viga de acero, balbuceaba con los labios morados. Ximena apretó los dientes. Resiste un poco, la voy a levantar. Y en ese momento sales. Se colocó bajo la viga de acero de cientos de kilos que aprisionaba la pierna del soldado y la cargó sobre sus hombros. Fue una demostración de fuerza sobrehumana. Con un crujido, la viga se levantó unos centímetros. Ahora, sáquenlo. Los suboficiales que esperaban afuera jalaron al soldado Ramírez. En el instante en que el soldado quedó libre, la viga que Ximena sostenía cayó con un estruendo. Mi coronel. Gritaron los soldados. Una nube de polvo y nieve se levantó. Ximena salió caminando de entre los escombros. De su frente corría sangre y su uniforme estaba rasgado, pero no se tambaleó. Reporte. ¿Queda alguien adentro? Todos han sido rescatados, mi coronel. Está sangrando. Es solo un rasguño. No se preocupen. Sin siquiera limpiarse la sangre. Ximena se acercó al soldado Ramírez, que estaba siendo colocado en una camilla. Se quitó la bufanda térmica que llevaba al cuello y se la puso al soldado. Lo siento. Estás herido por culpa de un edificio mal construido por adultos irresponsables. Te juro que pagaré esta deuda. El soldado Ramírez, llorando, asintió. Al ver esa escena, algo cálido creció en el pecho de todos los miembros del regimiento. Los comandantes que habían conocido antes, cuando un soldado se hería, se apresuraban a ocultar el accidente para que no afectara sus ascensos. Pero Ximena era diferente. Arriesgó su propia vida para salvar a su subordinado y se disculpó sinceramente. Amaneció. La nieve había cesado, pero el ambiente en el regimiento había cambiado por completo. Ximena, con un vendaje en la frente, se paró en la explanada. El accidente de anoche no fue un desastre natural, fue producto de la negligencia humana. El edificio ilegal, construido con el dinero que Heriberto Vargas y sus cómplices desviaron, casi mata a nuestros compañeros. Su voz estaba cargada de ira. No dejaré que este incidente quede impune. Rastrearé y llevaré ante la justicia a la empresa constructora, al responsable de la supervisión y a toda la línea de mando que aprobó esto en su momento. Ni con todo el dinero que tienen podrán pagar el valor de una sola gota de sangre de mis soldados. Los soldados respondieron con silencio.
No era la euforia superficial, sino el silencio de la confianza y el respeto absolutos hacia su comandante. En ese momento, un sedán negro entró por el puesto de guardia. Los oficiales, al ver la placa, comenzaron a murmurar. Era un vehículo de la Oficina de Inspección y Contraloría del Cuartel General del Ejército. El poder en la sombra que protegía a Heriberto Vargas finalmente había entrado en acción. El inspector que bajó del coche se acercó a Ximena con aire arrogante. Coronel Ximena Castillo de Alba, venimos a investigar el incidente de seguridad ocurrido por una mala gestión de la unidad. Además, se ha recibido una queja por investigación excesiva y violación de los derechos humanos en contra del sargento primero de cargo Heriberto Vargas. Antes de que el inspector pudiera terminar, Ximena se le acercó hasta quedar cara a cara, con la misma mirada letal con la que sometía a los terroristas en sus tiempos en las fuerzas especiales. Le dijo, bienvenidos a la investigación, pero el orden está equivocado. Sacó de su bolsillo el guante ensangrentado y se lo metió en el bolsillo de la chaqueta al inspector. La sangre de mis subordinados aún no se ha secado. Me da igual la oficina de inspección o el propio secretario de la defensa. Puedo tolerar que se metan conmigo, pero a los que se atrevan a meterse con mis subordinados o a usar su sufrimiento para sus propios fines, Ximena le susurró al oído al inspector, más les vale que se preparen para la guerra, porque esta es mi zona, y aquí rigen mis leyes. El inspector, intimidado por la presencia de Ximena, retrocedió un paso. Sobre el blanco manto de nieve de la sierra, las miradas de Ximena y el inspector chocaron como cuchillos. La serpiente había sido capturada, pero la selva que la había criado aún era profunda y oscura. Y la verdadera batalla de Ximena apenas estaba comenzando. El equipo de investigación enviado por la Oficina de Inspección y Contraloría del Cuartel General del Ejército ocupó la sala de juntas del regimiento. Actuaban como un ejército de ocupación. Las persianas de las ventanas estaban cerradas, y comenzaron a registrar todas las áreas administrativas, excepto la oficina de Ximena. El jefe del equipo, el coronel Ricardo Montenegro, había sido compañero de generación de Ximena en el heroico colegio militar, pero se había quedado atrás en la carrera por los ascensos y había terminado en el cuerpo de inspectores. Era el típico militar de escritorio, consumido por el complejo de inferioridad y la sed de poder, sentado en la cabecera de la sala de juntas. El coronel Montenegro cruzó las piernas y miró a Ximena con desprecio. Coronel Castillo, o mejor dicho, comandante Ximena. Parece que todavía no entiende la gravedad de su situación. Un soldado resultó herido por su negligencia en la gestión de la unidad. Además, el caso del sargento Vargas es un claro abuso de poder. ¿No sabe que su mando puede ser suspendido mientras dure la investigación de la Contraloría? Ximena, sentada en la silla de enfrente, tomó un sorbo de té verde ya frío. Su expresión era imperturbable, como una roca en medio de un mar embravecido. Mi mando es válido hasta que el comandante de la región militar ordene lo contrario. ¿Y dice que es abuso de poder? Si arrestar a un criminal y entregarlo a la policía militar es abuso de poder, entonces lo que usted está haciendo ahora mismo, ¿es negligencia en el cumplimiento de su deber? La ceja del coronel Montenegro se crispó. Cuide sus palabras. Estamos aquí por una queja formal del sargento Vargas. Tenemos información de que usted manipuló pruebas para incriminar a un suboficial inocente. ¿Con qué de las fuerzas especiales, ¿También se dedica a la grilla política aquí? Montenegro golpeó la mesa con fuerza. Los inspectores a su lado intentaron crear un ambiente de intimidación, pero Ximena ni se inmutó. La queja formal seguro que Vargas la escribió a través de su abogado desde el centro de detención. No necesito leerla para saber lo que dice. Que lo coaccioné. Que sembré pruebas, una novela de ficción. Seguramente. Ximena sacó una pequeña libreta de su chaqueta y la colocó sobre la mesa. Era el segundo libro de contabilidad. El mismo que el sargento Ponce había intentado quemar. ¿Es esto lo que andan buscando? Los ojos de Montenegro brillaron. Extendió la mano para tomar la libreta. Vaya, vaya. Esto es una prueba importante. La Oficina de Inspección y Contraloría la confisca. Pero la mano de Ximena fue más rápida. Volvió a guardar la libreta en su bolsillo y sonrió con frialdad. No se confunda. Se la mostré. No dije que se la daría. Aquí dentro está detallado a dónde fue a parar el dinero de los sobornos de Heriberto Vargas. Nombres del Estado Mayor de Logística del Cuartel General e incluso de algunos oficiales de la propia Contraloría. La mirada de Ximena pasó por el gafete de Montenegro. Coronel Montenegro, usted tenía un compañero de generación que se retiró el año pasado y fundó una constructora, un tal Roberto Jiménez, ¿verdad? La bodega que se derrumbó la construyó la empresa de su amigo. Vargas le dio el contrato.
Usted se hizo de la vista gorda durante la inspección y Jiménez hizo la obra. Un triángulo perfecto, ¿no le parece? El rostro de Montenegro se puso pálido como un muerto. Pero, ¿qué está diciendo? ¿Tiene pruebas? Las pruebas están en esta libreta que intentó quitarme y en unas grabaciones que tengo guardadas en un lugar seguro. ¿Sabe qué era lo que más hacía cuando estaba en las fuerzas especiales? Rastrear las fuentes de financiamiento de los terroristas. Y al rastrear las cuentas de Heriberto Vargas, aparecieron muchos nombres interesantes. Ximena se levantó, se acercó a Montenegro y le susurró al oído. Esta investigación no es para que usted me destruya a mí. Es la que yo provoqué para cortarles el cuello a ustedes. Vargas era solo la cola. El cuerpo son ustedes. Maldita loca, masculló Montenegro, temblando de rabia. Pero ya no podía presionar a Ximena. No tenía ni idea del alcance de las cartas que ella tenía en la mano, ni de hasta dónde llegaba su conocimiento. Esa tarde, Ximena regresó a su oficina y miró por la ventana. El cielo de la sierra seguía nublado. Los inspectores no se fueron con las manos vacías. Como represalia, empezaron a revisar cada documento del regimiento, buscando la más mínima infracción reglamentaria para incriminar a Ximena. Mi coronel, la Contraloría ha comenzado a entrevistar a los soldados. Están tratando de obtener testimonios en su contra mediante preguntas capciosas, informó el sargento mayor que suplía interinamente al de cargo, con rostro preocupado. Déjelos. Los soldados no son tontos. Los que conocen la verdad no se dejarán manipular. Pero la situación empeoraba. La Contraloría inició una campaña mediática. En una pequeña sección de un periódico local apareció un artículo titulado Comandante de unidad militar pone en riesgo a soldados con operativo de rescate imprudente. La red de influencias de Vargas había pagado a periodistas corruptos para manchar su imagen y presionar para que fuera relevada de su cargo. A las 10 de la noche, alguien tocó a la puerta de su oficina. Era el soldado Ramírez, el que había sido rescatado en el derrumbe. Se apoyaba en una muleta. Mi coronel, soldado Ramírez, deberías estar en la enfermería. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo va esa pierna? Estoy bien. Vine porque tengo algo que decirle. El soldado sacó un fajo de cartas arrugadas. Esta es una petición firmada por todos los de mi compañía. Es una carta para el comandante de la región militar, pidiéndole que la proteja. Los inspectores vinieron a amenazarnos para que dijéramos que usted nos obligó a participar en el rescate, pero todos nos negamos. Ximena tomó las cartas. Estaban escritas con letra torpe, pero llenas de la sinceridad de los soldados. Nuestra comandante es una heroína. Arriesgó su vida por nosotros. Los ojos de Ximena, que siempre habían sido fríos como el hielo, se enrojecieron. Había participado en innumerables operaciones en las fuerzas especiales, pero nunca había sentido algo así. Gracias. De verdad. Gracias. Estamos con usted, mi coronel. No se rinda. Después de que el soldado se fue, Ximena no guardó las cartas en la caja fuerte. Las guardó en el bolsillo de su pecho. Esto era una responsabilidad más pesada que cualquier medalla. Muy bien. Es la guerra. A ver quién gana. Ximena tomó el teléfono. Marcó el número directo de la oficina del comandante de la región militar. A sus órdenes. Habla la coronel Ximena Castillo de Alba, comandante del 76º Regimiento. Tengo un asunto urgente que reportar al comandante de la región. No es algo que pueda decir por teléfono. Lo expondré personalmente mañana en la Junta Disciplinaria de la región. Sí, pongo mi carrera militar en juego. Al colgar el teléfono, la punta de sus dedos temblaba ligeramente. No era por miedo. Era la emoción de un guerrero antes de la batalla. La Junta Disciplinaria de mañana sería su tumba o el patíbulo donde caería un gigantesco cartel de corrupción. La sala de juntas del cuartel general de la región militar. El aire era pesado como el plomo. Generales y oficiales de alto rango estaban sentados a ambos lados de una larga mesa. En el centro, el comandante de la región, un general de división, presidía con expresión solemne, flanqueado por los asesores jurídicos, de personal y de inspección. En el banquillo de los acusados, al otro lado, se sentaba la coronel Ximena Castillo de Alba. Vestía su uniforme de gala, impecable, sin una sola condecoración en el pecho. El coronel Montenegro fue el primero en atacar. Proyectó fotos del lugar del derrumbe en la pantalla. Con su permiso, mi general comandante y miembros de esta junta. La coronel Ximena Castillo de Alba perdió la compostura como comandante y, dejándose llevar por las emociones, emprendió un operativo de rescate imprudente. Esto provocó un riesgo de segundo colapso y ella misma resultó herida,
creando un vacío de mando. Es un claro fracaso en la toma de decisiones. Hablaba con astucia, omitiendo por completo la corrupción de Heriberto Vargas y centrándose únicamente en el proceso de rescate de Ximena. Además, durante la investigación contra el sargento Vargas, no siguió los procedimientos legales y llevó a cabo una investigación personal, socavando la cohesión de la unidad. Por lo tanto, esta Oficina de Inspección y Contraloría recomienda que la coronel Ximena Castillo de Alba sea relevada de su cargo. Los oficiales comenzaron a murmurar. El general comandante, que había escuchado en silencio, miró a Ximena. «Coronel Castillo, ¿tiene algo que decir?» Ximena se puso de pie. «Mi general, ¿puedo hacer una pregunta?» «Adelante. ¿Cuál es la razón de ser de un soldado?» La pregunta inesperada creó un silencio en la sala. Ximena respondió ella misma. «Proteger la vida y los bienes de los ciudadanos de México. Mis subordinados, antes que soldados, son ciudadanos de este país. Si rescatar a un ciudadano atrapado bajo los escombros es un fracaso en la toma de decisiones, entonces acepto con gusto ser esa comandante fracasada». Su voz era firme. «Pero la verdadera razón por la que estoy hoy aquí es otra. No he venido a defender mi honor, sino a extirpar un tumor canceroso de nuestro ejército». Ximena abrió el portafolio que había traído. Sacó la libreta que el coronel Montenegro había intentado arrebatarle la noche anterior y un dispositivo de almacenamiento USB, y los colocó frente al general comandante. «Esta es la libreta secreta del ahora detenido sargento Heriberto Vargas. Y aquí están los archivos de audio de sus conversaciones telefónicas. El jefe de la Contraloría, el coronel Montenegro, intentó destruir esta evidencia anoche en mi oficina». «Oye, no mientas, eso está fabricado», gritó Montenegro, poniéndose de pie de un salto. «¿Fabricado? Mi general, le pido que reproduzca estos archivos de audio ahora mismo. Son los originales, cuyo análisis de voz acabo de recibir de la sección de investigación de la Policía Militar hace 10 minutos». A una señal del general, el asesor jurídico conectó el dispositivo a una laptop. Por los altavoces, la conversación entre Vargas, Montenegro y el dueño de la constructora fluyó sin filtros. «Primo, cuando vengas a la inspección, necesito que le pongas un estate quieto a esa tal Ximena. La cooperación que te mandé va bien generosa. No te preocupes. Soy el jefe de la inspección. ¿Quién me va a decir algo? En cuanto le quitemos el puesto, ponemos a alguien de los nuestros como comandante, y así te conseguimos más contratos de obra». La sala quedó en shock. El rostro de Montenegro se descompuso y se dejó caer en su silla. Incluso el asesor de inspección y contraloría, su superior, no sabía qué hacer. Ximena no se detuvo. En esta libreta está registrado cómo se lavaron los 10 millones de pesos del presupuesto asignado en los últimos 3 años para la remodelación de esa bodega que se derrumbó. Vargas se quedó con 5 millones, y los otros 3 se usaron para pagar rondas de golf y fiestas para el coronel Montenegro y otros oficiales aquí presentes. El dinero real que se invirtió en la obra fue de apenas 2 millones. Por eso no aguantó el peso de la nieve. Ximena sacó las cartas manchadas de sangre de los soldados y las levantó. «El precio de esta corrupción no son las cifras en esa libreta. Es la pierna de mi subordinado, el soldado Ramírez. Usaron a los jóvenes que vienen a defender a su patria con sudor y sangre como si fueran objetos desechables para satisfacer su codicia. Si esto no es traición, ¿qué es?». Su grito resonó en la sala de juntas. El rostro del general comandante se enrojeció de ira. Apretó los puños, temblando. Su furia no era contra Ximena, sino contra los atroces crímenes que se habían cometido bajo sus narices. «Comandante de la Policía Militar, a sus órdenes». «Mi general». El comandante de la PM, que esperaba afuera, entró corriendo. «Arreste de inmediato al coronel Montenegro, y a todos los que aparecen en esta libreta. Incluso si están en esta sala. Arréstenlos a todos e investiguen. No perdonaré a los que han podrido mi región de esta manera. ¿Entendido?» Policía militar. «Entren». Policías militares armados irrumpieron en la sala. El coronel Montenegro fue esposado y sacado sin oponer resistencia. Varios otros oficiales implicados también fueron detenidos, saliendo con la cabeza gacha. En medio de la caótica sala de juntas, Ximena permanecía de pie, firme. El general comandante se levantó y se acercó a ella. Puso una mano pesada sobre el hombro de Ximena. «Discúlpame. Estuve ciego y te hice pasar un mal rato. Y gracias. Has salvado a nuestra región militar». Ximena saludó con marcialidad. «A sus órdenes. Un soldado solo cumple con su deber».
¿Qué es lo que quieres? ¿Un permiso especial? ¿Una condecoración? Ximena pensó por un momento y luego habló. De un permiso especial a mis subordinados, especialmente a los que resultaron heridos en el accidente y a sus compañeros que los cuidaron. Y, miró por la ventana. Confisque todo el dinero que Heriberto Vargas y sus cómplices malversaron y úselo para mejorar las instalaciones y el bienestar de los soldados. No quiero que vuelva a ser un ejército con frío y hambre. El general asintió. Sus ojos se humedecieron. Te lo prometo. Tienes mi palabra. Al terminar la junta, Ximena salió del edificio. Las nubes se habían disipado y el cielo claro de la sierra se mostraba. Soplaba un viento frío de invierno, pero ya no se sentía gélido. Respiró hondo, mirando al cielo. Se acabó. Pero sabía que el mal es como la mala hierba, por más que la arranques, vuelve a crecer. Sin embargo, no tenía miedo. Tenía subordinados a los que proteger y una convicción inquebrantable. Ximena subió al vehículo oficial que le esperaba. Regresemos a la base. Mis muchachos nos esperan. El vehículo arrancó con fuerza en dirección a su regimiento. El reflejo en el espejo retrovisor mostraba los ojos de Ximena, más brillantes que nunca. No eran los ojos de la víbora de las fuerzas especiales, sino los de una verdadera militar y líder. El crudo invierno de la sierra de Coahuila estaba llegando a su fin, cuando la nieve acumulada en las montañas comenzó a derretirse y a fluir hacia los arroyos. Un nuevo aire sopló en el regimiento. No era solo un cambio de estación. Clan, clan, clan. El sonido de los martillos resonaba alegremente. En el lugar donde se había derrumbado la vieja bodega, se estaba construyendo un nuevo y moderno alojamiento para la tropa. Esta vez no era una obra de mala calidad. El contrato se le dio a una de las constructoras más prestigiosas de la región, y Ximena revisaba personalmente el avance diario. Órale, ahora sí lo están construyendo para que dure. Miren el grosor del aislante térmico. Los soldados que observaban la obra tenían rostros felices. Lo más sorprendente era el origen de los fondos para la construcción. Tal como Ximena se lo había prometido al general comandante, todo el dinero confiscado a Heriberto Vargas y sus cómplices, así como las multas que se les impusieron, se destinaron a la mejora de las instalaciones para el bienestar de la tropa. Ximena, con un casco de seguridad, inspeccionaba el sitio. A su lado, el soldado Ramírez, que ya caminaba sin muletas. La acompañaba como su nuevo asistente administrativo. Espesor de las varillas. Proporción de la mezcla de cemento si hay una desviación de 1 milímetro de las especificaciones. Se demuele y se vuelve a hacer todo. Es el lugar donde van a dormir mis soldados. Tiene que ser más fuerte que una fortaleza. El jefe de obra, sudando profusamente, asintió. No se preocupe, mi coronel. Será el edificio más seguro de todo México. Esa tarde, un sobrecertificado llegó a la oficina de la comandante. Era del tribunal militar. Ximena abrió el sobre y leyó la sentencia. Acusado Heriberto Vargas, 7 años de prisión. Anulación de su pensión militar. Multa de 5 millones de pesos. Acusado Ricardo Montenegro, 5 años de prisión. Baja deshonrosa. Quizás los años de condena eran insuficientes para el daño que habían causado, pero el castillo de avaricia que habían construido durante toda su vida se había derrumbado por completo. Se rumoreaba que Vargas, en prisión, en lugar de arrepentirse, había sufrido un ataque de ira al enterarse de que lo había perdido todo y ahora padecía una enfermedad nerviosa. Ximena guardó la sentencia en el fondo de un cajón. Por fin, deuda saldada. Se levantó y miró por la ventana. En la explanada, los soldados jugaban al fútbol. Antes, habrían estado cohibidos, preocupados por la mirada de los oficiales. Ahora, aunque cubiertos de polvo, reían a carcajadas. Del comedor emanaba un delicioso aroma y en las oficinas administrativas habían desaparecido las guardias y trabajos innecesarios hasta altas horas de la noche. El sistema que Ximena había implementado era simple, seguir el reglamento, pero valorar a las personas. Había instituido un espacio de diálogo todos los viernes. Un tiempo para que cualquier soldado, sin importar el rango, pudiera hablar cara a cara con la comandante. Al principio, nadie se atrevía a ir por miedo a represalias. Pero ahora había que hacer fila. Toc, toc, con un golpe en la puerta. Entró el nuevo sargento primero de cargo. Era el sargento mayor Paredes, un hombre estricto pero conocido por su incorruptibilidad, que había sido asignado como reemplazo de Vargas. Mi coronel, los soldados dicen que tienen un regalo para usted. Un regalo, eso va en contra de la ley anticorrupción. Devuélvalo. Ah, no es nada que cueste dinero. Si sale un momento, lo entenderá. Extrañada,
Ximena salió. En un rincón de la explanada, frente a una nueva área de descanso que se había construido, estaban reunidos los soldados. Cuando vieron salir a Ximena, se hicieron a un lado tímidamente. En la entrada del área de descanso colgaba una placa de madera tallada a mano. La caligrafía era tosca, pero se notaba el esmero. Pérgola Ximena. Era una placa que llevaba su nombre. El cabo que representaba a la tropa, con el rostro sonrojado, dijo: «Gracias por construirnos un lugar para descansar. Gracias a usted. A nuestra vida en el cuartel también ha llegado la primavera. Por eso, entre todos, decidimos ponerle este nombre». Ximena se quedó sin palabras. Ella, que en sus días en las fuerzas especiales había apuntado con su rifle al corazón del enemigo sin pestañear, pero frente a esa tosca placa de madera, sintió que algo cálido subía desde lo más profundo de su pecho. Carraspeó, intentando controlar sus emociones. La letra es un desastre, pero no está mal. Los soldados soltaron una carcajada, y Ximena también sonrió. Una sonrisa apenas perceptible, pero inconfundible. Fue la primera flor de primavera que brotaba en su rostro de hielo. Esa noche, Ximena se sirvió una copa en la soledad de sus habitaciones. Colocó un vaso de tequila frente a las fotos de sus compañeros caídos en combate en las fuerzas especiales. «Compañeros, ¿lo estaré haciendo bien? Cambié el fusil por los reglamentos. Pero sigo protegiendo lo mismo, mi gente, mi patria». El viento nocturno sacudió la ventana, pero ya no sentía frío. Las estrellas que brillaban en el cielo de la sierra parecían consolarla. Donde había pasado la serpiente, ahora crecía piel nueva. Una piel más fuerte y sana que nunca. Había pasado 1 año y 6 meses. El 76º Regimiento de la Región Militar 11 ya no era una unidad problemática. Se había transformado en una de las unidades de élite con mayor capacidad de combate y menor índice de accidentes de todo el ejército. La frase «¿Dónde está Ximena Castillo? No hay corrupción» se había convertido en una verdad aceptada en todo el ejército. Y, como dicta la regla no escrita de las fuerzas especiales, cuando un operativo ha cumplido su misión, es hora de partir. Secretaría de la Defensa Nacional. Orden de nombramiento. Coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor. Ximena Castillo de Alba. Se le nombra jefa de la Unidad Especial de Investigación de Corrupción en la Industria de Defensa. Dependiente directamente de la Secretaría. Era un llamado a un lugar más grande y peligroso. Un lugar donde acechaba un mal aún mayor. Su habilidad era requerida una vez más. El día de la ceremonia de despedida, todo el regimiento estaba formado en la explanada. Caía una ligera lluvia de primavera. Normalmente, con lluvia, el evento se habría realizado bajo techo, pero los soldados insistieron en hacerlo en la explanada. Querían ver por última vez a su comandante, aunque fuera bajo la lluvia, de pie en el podio. Ximena guardó en su bolsillo el discurso de despedida que había preparado. En su lugar, tomó el micrófono y miró a sus soldados. 1 año y 6 meses. Un tiempo que puede parecer largo o corto. La explanada quedó en un silencio sepulcral. Solo el sonido de la lluvia envolvía su voz. No fui una comandante amable con ustedes. Los levanté al amanecer para correr, y a quienes violaron el reglamento, los envié arrestados sin dudarlo. ¿Me odiaron por eso? No, señora. Las voces de 1500 hombres retumbaron como una sola. Bien. La razón por la que los entrené con tanta dureza fue una sola, para que sobrevivieran en el campo de batalla. ¿Y para qué? Cuando se enfrenten a un mundo injusto, no bajen la cabeza cobardemente, sino que tengan la fuerza para luchar con dignidad. Ximena hizo una pausa y cruzó su mirada con el ahora sargento Ramírez, que estaba en la primera fila. El uniforme no es ropa de trabajo, es una mortaja. Es la ropa que uno se pone con la determinación de poder morir por la patria en cualquier momento. Pero recuerden esto, la vida de ustedes es lo más valioso que existe. No permitan que los maten en vano, porque yo, y nosotros, los protegeremos. Se escucharon sollozos por todas partes. Incluso los ojos de los suboficiales más rudos se enrojecieron. Ahora me voy. Pero la mitad de mi alma se queda aquí, en este regimiento. Estén donde estén. Si alguna vez sufren una injusticia, búsquenme. Los perseguiré hasta el fin del infierno si es necesario para resolverlo. Fin del comunicado. Terminada la ceremonia, el vehículo oficial que transportaba a Ximena comenzó a moverse lentamente hacia el puesto de guardia. Pero entonces ocurrió algo inesperado. A ambos lados de la carretera de aproximadamente 1 kilómetro que llevaba a la salida, los soldados habían formado una valla humana. Nadie se los había ordenado. Bajo la lluvia, a medida que el coche de Ximena pasaba,
saludaban uno tras otro. «Atención, atención, la queremos. Mi coronel, gracias por todo». Los rostros de los soldados que pasaban por la ventanilla se grabaron en el corazón de Ximena. El muchacho que pasaba hambre por la malversación de Vargas, el que se había herido la pierna por la construcción defectuosa, el que era extorsionado por oficiales a cambio de sus permisos. Ahora, todos ellos se habían convertido en soldados dignos que la despedían. El conductor, mirando por el espejo retrovisor, dijo: «¿Mi coronel está llorando?». Ximena giró bruscamente la cabeza y miró por la ventana. «Es la lluvia que entra. Conduce con cuidado». El coche salió del puesto de guardia. En el espejo retrovisor, la base se hacía cada vez más pequeña, pero la esperanza que había florecido allí nunca disminuiría. El coche dejó atrás la sierra y entró en la autopista hacia la Ciudad de México. Ximena sacó su celular. En la pantalla apareció la lista de los primeros objetivos enviada por la Unidad de Investigación de la Secretaría de la Defensa. Esta vez, el adversario era una poderosa empresa de la industria de defensa en connivencia con políticos de alto nivel implicados en la corrupción de adquisiciones militares. Un enemigo mucho más grande y peligroso, incomparable con gente como Heriberto Vargas. Pero en los labios de Ximena se dibujó una sonrisa confiada. «Esto será divertido». Sacó del bolsillo interior de su chaqueta una vieja fotografía. Era una foto de sus días en las fuerzas especiales, riendo con sus compañeros mientras rodaban por el lodo. Y detrás de la foto, estaba el pergamino con dedicatorias que los soldados le habían regalado esa mañana. «A nuestra eterna comandante». Sus compañeros del pasado y sus subordinados del presente sostenían sus hombros. Ximena volvió a guardar la foto y se ajustó el uniforme. La insignia de coronel brilló con agudeza bajo un rayo de sol que se colaba por la ventanilla. «Vamos. Es hora de limpiar». El coche aceleró, deslizándose hacia la jungla de la gran ciudad, hacia otro campo de batalla. La leyenda no había terminado. Simplemente, había pasado a una nueva página.